Gustavo Greenspun, bueno, muchas gracias por Un visitarnos placer. en los estudios. Gracias a ustedes por Le la contemos a hospitalidad. la gente que vos sos el hijo del primer ministro de Economía de la Democracia, del Alfonsín, Así es, ¿eh? así es. Y que sos economista. Soy economista también, de profesión y de oficio. Y de oficio, y Me de gusta lo que convicción, hago. ¿no? Así es, así es. Me gustaría conocer cuál es tu opinión, si la economía tocó fondo, y si tocó fondo, qué comportamiento va a tener en esto de 2019. Algunos economistas dicen que esto va a ser como una U, otros dicen que va a ser como una B, otros dicen que va a ser como una L. ¿Qué dice Gustavo? Bueno, no me gusta hacer futurología. Yo soy de los economistas que tratan de no hacer vaticinios, salvo que estén fundamentados en lo que llamamos justamente los fundamentos del análisis económico. Y esta es una situación de una altísima volatilidad, donde los fundamentos son difusos y pueden tener comportamientos absolutamente diversos y absolutamente divergentes, hasta posiciones, inclusive hasta situaciones inclusive de divergencia extrema. Por la volatilidad misma del proceso y por la precariedad, digamos, del proceso. Por lo tanto, prefiero ser prudente en esto y no hacer futurologías. Lo que sí te puedo decir que, digamos, lo que uno analiza justamente de los fundamentos económicos, yo tengo la impresión de que vamos a estar transcurriendo un primer trimestre del año con niveles de actividad por debajo todavía del trimestre último del año pasado, del 2018. El 2018 ha tenido una caída significativa respecto de digamos, el año previo, en niveles que rayaron, todavía no están los números, pero rayaron 5 puntos del Producto Bruto en términos anualizados. Es el tercer trimestre de caída consecutiva, y tengo la impresión de que este primer trimestre todavía va a ser de profundización de la caída, más allá de que el verano tiene la actividad turística y es de esperar que el turismo tenga una actividad incipiente, importante en términos locales, el turismo receptivo y el turismo argentino en Argentina, esta vez, con este tipo de cambio. Pero son lo que los economistas llamamos los drivers, son drivers muy de poca incidencia, digamos, tienen poca incidencia como participación relativa en el Producto Bruto, y por lo tanto tienen poca capacidad de tracción. Digamos, si uno toma la referencia oficial, que yo entiendo sobreoptimista del gobierno, el gobierno entiende que del turismo puede surgir alguna expectativa favorable, de la cosecha, puede surgir alguna expectativa favorable que en todo caso tendrá repercusión hacia el segundo trimestre, en opinión del gobierno, y habla también sobre algún efecto positivo de este tipo de cambios sobre las economías regionales, lo cual yo también me permito poner en duda. Yo no veo de nada de eso, más que una voluntad de tratar de llegar a los dólares de la cosecha en el segundo trimestre, y con esto tener, digamos, una situación de holgura que permita financiar el proceso electoral, para decirlo de alguna manera. No veo ninguna cuestión sustantiva que nos permita suponer el optimismo del gobierno. Por el contrario, creo que la situación es de alta volatilidad, y cuando digo de alta volatilidad es no solamente, digamos, los niveles de caída, sino que aquellos elementos que hacia finales de año aparecieron como más recuperados, que como signos de incipiente optimismo, el haber estabilizado fundamentalmente la situación previa de corridas cambiarias, bueno, puede llegar a tomar nuevamente un cariz no deseado en medio de un proceso preelectoral. A ver, para que la gente entienda, esta tranquilidad del dólar puede tener un cisne negro que son las encuestas políticas. Entonces puede asustar a los inversores y a los actores económicos. Las encuestas serían un agravante, pero creo que de todas maneras es común, si uno mira los procesos preelectorales, en la Argentina siempre ha habido cambio de portafolio en las situaciones previas.
Yo me acuerdo, digamos, en la elección del 2017 hubo semanas de salida de 1.000 y 1.200 millones de dólares en una semana, y era una situación que venía bastante cómoda para el gobierno, luego resultó más holgada de lo esperado, pero ya venía cómoda en la previa también para el gobierno. Esta no es esa situación, pero además hay una situación de volatilidad por la propia inconsistencia del programa. Es un programa, digamos, muy elemental, muy básico, de contención de la sangría cambiaria del 2018, sin expectativas digamos, para la gente, ni en términos de actividad. Bueno, se espera que este año la inflación piso sea 30%, el Producto Bruto Interno vuelva a caer, los salarios perdieron más del 10% el año pasado, este año no lo recuperarían. Bueno, vos me estás dando parte de la respuesta. Yo te digo, vamos a estar terminando la gestión Macri con un nivel de actividad del orden de 3 puntos y medio por debajo del nivel con el que empezó. Si eso lo llevamos a Producto Bruto per cápita, vamos a estar en unos 5 puntos por debajo. O sea, todos los argentinos vamos a ser en promedio un 5% más pobres que al principio de la gestión. Ese nivel va a ser del orden de poco menos que del 8% respecto al 2011 y casi del 3% respecto al 2008. O sea, nos retrotrae a niveles de actividad previos al 2008, pero con una población más grande, digamos, con un crecimiento vegetativo de la población en la década. Vamos a estar en niveles de pobreza mayores con el que digamos que el guarismo inicial con el que nos informó el INDEC hacia el último trimestre del año 17. Sí, o sea, vos coincidís que la gestión de Macri, estos primeros 4 años, terminan con indicadores socioeconómicos agravados de los que él recibió. Agravados en todos aquellos que eran el motivo de su nueva política. Bien, y vos coincidís que después... Con una aclaración, si me permitís, con un agravante, que además digamos, restableció nuevos o viejos que habían sido superados y que los volvió a restablecer, como el tema del endeudamiento. El endeudamiento. Sí, un nivel de deuda complicado hacia adelante. El 2019 el financiamiento está asegurado por acuerdo con el fondo. Ahora hay que preguntarse qué pasa en el 2020. Así es. Por eso te digo que es difícil suponer que no haya un cambio de portafolio en algún momento en el curso del año, mucho más si hay una situación preelectoral de cotejo, de disputa cerrada, porque hay fuertes incertidumbres respecto de cómo sigue la película hacia el 2020. De hecho, hay vencimientos, necesidad de financiamiento estimativas en promedio por los próximos 3 años entre 22 y 24 mil millones de dólares por año. Eso, digamos, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Volvemos a pedir un mega préstamo al fondo? ¿Hasta dónde se va a endeudar el fondo? Bueno, hay posturas que se han pronunciado acá en el programa de quienes dicen: si el gobierno logra el déficit fiscal primario cero, es un buen signo para los mercados y además un buen signo para el fondo. Podría volver a renegociar con el Fondo Monetario Internacional. O si no, podría llegar a tener alguna posibilidad en el mercado internacional. ¿Vos coincidís con esta mirada? A ver, primero, el déficit cero es el déficit primario, es el déficit sin intereses. Antes de pagar la deuda. Si computamos los intereses, que hay que computarlos, porque lo que cuenta es el déficit financiero, es el déficit total, la plata hay que pagarla. Vamos a estar el año que viene aumentando el déficit, digamos, por la cuenta de intereses. Y vamos a estar reduciéndolo por el efecto de haber reducido el déficit primario. O sea, el primario es el déficit sin intereses. La cuenta de intereses va a ser mayor, el déficit total va a ser menor porque el déficit primario va a reducirse más que lo que aumente la cuenta de intereses. Pero vamos a estar todavía en un nivel de déficit de 3.2 del Producto Bruto, y eso hay que financiarlo y no vamos a tener ni la plata del fondo, que ya fue adelantada, que era un remanente de 7 mil millones de dólares que es insuficiente, ni creo yo en un año electoral y en estas circunstancias proyectadas hacia adelante en condiciones de volver a salir hacia los mercados, por lo menos no a costos razonables. Entonces esto significa que este año 2019, que va a ser un año fiscal duro, se va a prolongar varios años más.
A ver, el gobierno está convencido de la necesidad de tener superávit fiscal, así lo tiene proyectado. Por lo tanto, hay que generar todavía un ajuste mayor que compense la cuenta de intereses. Pero, primero, hay que destacar de que esto lo que significa es una feroz transferencia de ingresos a favor de los acreedores externos y de los acreedores en general de la deuda pública, pero en particular la deuda pública que tomó este gobierno, el 80% es en divisas. Claro. Y si bien la deuda con privados del exterior en dólares todavía es medianamente manejable, bueno, a estos niveles de costo, la tasa de interés, a estos niveles de riesgo país, la tasa de interés es tal que se hace insustentable, digamos, en el cortísimo plazo. Claro. Aún si el gobierno estuviera en condiciones de poder salir a los mercados, que no lo está, ni tiene perspectiva de estarlo, a mi modesto modo de ver. Así que, digamos, la situación es una situación de restricción estructural. Digamos, el endeudamiento vuelve a ser un problema estructural en la economía argentina. Este gobierno tomó la gestión con una participación de la cuenta de interés de la deuda pública en el Producto Bruto de 1.7%. Hoy estamos en el 3,5%. Para dar una idea de magnitud comparativa, cuando nosotros colaboramos en la gestión de deuda con mi padre como ministro al comienzo de los tiempos de democracia recuperada, en plena crisis de la deuda externa, de la década del 80, los intereses representaban entre el 5,5% y 6% del Producto Bruto. Hoy ya estamos en el 3,5% y duplicamos el nivel de participación de intereses en el Producto Bruto que recibió esta gestión. Si lo volviese a duplicar, estoy haciendo un supuesto teórico para mostrar el ritmo al cual viene creciendo, si mantuviese el ritmo y volviese a duplicar en una próxima gestión, ya estaríamos en el 6%, 7% en orden de magnitud propios de la época de crisis de deuda. Sí. La pregunta es la siguiente, Gustavo, ¿por qué la Argentina está en esta situación? ¿Qué nos está pasando que estas crisis son recurrentes? Bueno, creo que tenemos un problema más estructural que solamente el tema económico. Y es que tenemos, a mi modesto modo de ver, una suerte de crisis, de predisposición a encontrar un proyecto nacional. Digamos. No tenemos en claro como sociedad un proyecto de nación. Y creo que parte de esto tiene que ver el hecho de que en términos económicos y políticos siempre manejamos con antinomias un poco maniqueas. Creo que ha sido un perjuicio tremendo en estos tiempos, por ejemplo, el uso y la explotación política de la grieta. Creo que eso no solamente que es divisorio y que genera las intranquilidades propias de un conflicto político y social permanente, sino que fundamentalmente es una suerte de barrera a tratar de encontrar los acuerdos básicos necesarios para poder encontrar una solución. Desde la política, ¿no? Yo milito activamente en el radicalismo y tengo el privilegio de ser parte de la conducción de un movimiento nuevo, recientemente lanzado, interno partidario, Movimiento Nacional de la Militancia Radical, así lo hemos denominado. Desde la política se habló recurrentemente sobre la necesidad de un gran acuerdo, no solamente de la política, sino de los factores de la producción y del trabajo. Y esto que pareciera ser un interés corporativo de la política, en realidad a lo que viene a convocar es a la necesidad de poder encontrar algún tipo de conciliación, porque la Argentina lo que es una sociedad fragmentada. Por lo menos hay dos Argentinas, hay más, pero por lo menos dos Argentinas. Hay una Argentina formal, incorporada al circuito económico, que a pesar de estar incorporada y tener los beneficios todavía subsistentes del estado de bienestar, jubilaciones, más cobertura de prestaciones sociales, lo vive con la angustia de haber agotado un proceso de movilidad social ascendente en el país. Pero hay otra Argentina que está fuera del circuito económico, es una Argentina marginal, casi abandonada, atendida por el asistencialismo social como se puede, con un Estado exhausto para atenderla, y que representa casi un 40%, es decir, un porcentajes que son claramente de fractura, no es un porcentaje marginal. Hay una Argentina entonces que tiene que producir para sostener a la Argentina marginal, y una Argentina marginal que hay que ver cómo se reincorpora al circuito formal y qué compromiso toma de devolución
del sostenimiento de esa reincorporación que tienen que bancar aquellos que están incorporados al circuito formal y pagan correspondientemente sus impuestos. Y eso no hay otra forma de conciliarlo, sino es a través de un gran entendimiento, de un nuevo contrato político, digamos, de un entendimiento que trascienda la cuestión meramente política. Es muy interesante lo que acaba de decir, porque además cuando uno le pone números puede dimensionarlo de otra manera. Tenemos 10 millones de personas que reciben subsidios. Tenemos 6 millones de personas que reciben jubilaciones, pensiones, y 4 millones de personas que son empleados públicos. 20 millones de personas todos los meses pasan por alguna ventanilla del Estado por algún motivo. Los que tienen que sostener eso llegan a 15, 16 millones. Bueno, pero es una falsa dicotomía suponer que los que sostienen es el sector privado y los que toman es el sector público. El sector público es más de la mitad de la economía y también genera beneficios y economías de escala y valor agregado para el sector privado. Yo estoy hablando del asistencialismo social, es decir, aquellos que no están incorporados en condición laboral. Sí. Y sufren la marginalidad, y esto no solamente por una cuestión de sensibilidad social, digo, es gente que está caída del sistema, es parte de la fractura social, y esa gente, digamos, es gente que no ha visto trabajar ni a la generación de su padre, ni posiblemente ni la de su abuelo, y no está quizás en condiciones de una reincorporación sencilla, fácil, inmediata, pero que hay que sostener. No se puede, digamos, somos 44 millones, no somos 20. Bueno, eso tiene que ser parte del entendimiento. Si eso no es parte del entendimiento, lo que se genera es una disputa permanente de tipo distributiva. Entonces, es la internalización del conflicto social permanente. El conflicto social es parte de la disputa. Eso se traduce en una disputa por la distribución del ingreso, una disputa distributiva permanente, y la distribución del ingreso ajusta siempre a la alza de precios. Claro. Por lo tanto, si pretendemos ir generando condiciones de desarrollo y de disminución de los problemas estructurales, inflación, estancamiento recurrente, procesos cíclicos de estancamiento secular, etcétera, bueno, tenemos que atender esta situación de disputa permanente. No podemos hacerlo en un contexto donde no sea de pacificación social y donde la disputa permanente por la distribución del ingreso ajuste siempre al alza de precios. Es imposible tener un plan desinflacionario, por ejemplo, de tipo sustentable en un contexto de puja permanente por la distribución del ingreso. Entonces, todo esto es parte de un gran entendimiento. Necesidad de un gran entendimiento es necesidad de acordar compromisos recíprocos, es necesidad de acordar compromisos de inversión, necesidad de acordar compromisos de productividad para el trabajo, necesidad de acordar compromisos de reducción de impuestos, de la presión tributaria para el Estado, es necesidad de redistribuir una planificación territorial, la producción, es distinguir cuáles son los sectores estratégicos que se van a fomentar, es entender cómo se va a atender justamente la cuenta de la asistencia social, es entender qué pasa con el sistema previsional a futuro. En fin, son cuestiones que están ahí y que no pueden ser dejadas a su propia espontaneidad, porque potencian la crisis. Vamos a estar cada vez más lejos si esto no es abordado debidamente. Gustavo, son temas extremadamente complicados, pero imprescindibles para construir la Argentina del futuro. Así es, así es. Es necesario... Porque aquí hay sectores que tienen que resignar algunos derechos que tienen aquí, y además hay que repensarse, los actores sociales se tienen que repensar en este momento. Cuando vos decís productividad, los sindicatos se le ponen los pelos de punta. Cuando vos decís bajar los impuestos al sector político... Yo estoy convencido que no. Yo estoy convencido que si a la gente se le da un horizonte, claro, se le dice cuál es el esfuerzo, se le dice cuál es el esfuerzo que hace el de al lado también, para que sepa que las cargas están lo mejor posible distribuidas. Y se le pide el compromiso, la gente está dispuesta a darlo. Lo que no está acabas de dar el secreto porque le das un horizonte. El problema es cuando le pedís un sacrificio sin saber hacia dónde va. Así es. Ahora, lo hizo Brasil y lo hizo China, que han creado clases medias. Sí, el caso de China es distinto porque no es una economía estrictamente de mercado y ciertamente es una conducción política rígida, vertical, absolutamente vertical.
Lo hizo Brasil con un proyecto de desarrollo en los años 60, 70. Bien. Y lo hemos también sabido hacer nosotros por pequeños periodos. Y no quiere ser autorreferencial, pero hemos tenido importantes experiencias de crecimiento económico y de planificación democrática en los años 60, en el gobierno de don Arturo Illia, por ejemplo. Y hemos tenido condiciones de pacificación social entonces, de importantes crecimientos en el corto plazo, es decir, puestos a trabajar con un horizonte político, un horizonte estratégico, con una, digamos, responsabilidad respecto de cómo administrar la cosa pública, la Argentina respondió, pocas veces sucedió, pero respondió de manera inmediata. Bien. Yo estoy convencido que eso es posible. Gustavo Grismund, muchas gracias. Un placer, un gusto. Fue un placer para nosotros también. Gracias. Pausa.